Gracias, Señor, por el privilegio de dirigirnos, Padre, y permitirnos escudriñar las Escrituras por medio de este libro de Josué, Señor. Queremos suplicarle que no tome en cuenta nuestra imperfección, Señor, sino que ante todo hable usted conforme a su placer, Padre, y a su santa voluntad. Porque le oramos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. En la cultura judía, las naciones o pueblos estaban acostumbradas a edificar monumentos. Esto era un elemento importante que servía a estas naciones para recordar algunos hechos significativos de la historia. Pero esta misma costumbre permitía fomentar la unidad nacional, es decir, cuando el pueblo tenía una edificación, el mismo pueblo se encargaba de unificar su propia convicción para darle un elemento de recordatorio a esta acción. Yahvé había hecho obras maravillosas en este pueblo. Yahvé había llevado a este pueblo por lugares donde no había alimento ni agua, pero ellos no habían perecido en ninguna de esas circunstancias. Y la construcción de monumentos permitía a este pueblo tener ese recordatorio de lo que Yahvé estaba haciendo. Cada vez que nosotros observamos a nuestro alrededor, podemos encontrar cómo algunas iglesias sacaron de contexto una orden que fue para judíos y la llevaron a cabo para ponerla como una forma de subyugar la atención de estas personas. Pero a veces no hay ningún tipo de relación, pero en otras pues ellos encuentran cualquier argumento para hacerlo notar. Hasta aquí Josué había sido preparado para ser el líder del pueblo de Dios y guiarlo a la tierra prometida. No fue una casualidad. Josué estuvo siendo preparado junto a Moisés, quien había sido el líder principal de este pueblo. A través de los versículos y los capítulos 1, 2 y 3, Yahvé hace puntos importantes y da instrucciones claras que el pueblo y específicamente Josué debe de entender y seguirlas por fe, tal como se había dicho. Estas instrucciones no solamente fueron para Josué, sino también para las 12 tribus. Habían instrucciones precisas para cada uno de los protagonistas. En esto podemos observar cómo había varios grupos, pero que todos y cada uno de ellos tenían la unidad en cuanto a llegar a la tierra prometida. Porque hemos aprendido que aunque ya había designada una tierra para la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés, estos acompañaron en unidad y en el amor y en la promesa que habían hecho a Moisés por lo que ya habían adquirido. En ese sentido, cada uno debía de seguir y mantener la unidad para llegar al objetivo propuesto, una tierra donde fluía la leche y la miel, una tierra en la cual era el sueño tan anhelado después de tanto tiempo andar errantes y cautivos. En este capítulo nosotros vamos a ver cuán importante es el testimonio. El testimonio que el pueblo iba a dar podía seguirse enriqueciendo. Hasta este punto habían dos testigos de la primera proeza que el Señor había hecho, Josué y Caleb, pero ahora los demás iban a experimentar esta proeza. Iban a tener la oportunidad de dar testimonio de lo que el Señor iba a hacer en esa vida. Y esto nos enseña también un punto importante. Qué determinante es el testimonio de un pueblo o de una congregación ante las demás personas. No ante Dios, porque Dios ve nuestros corazones tal como somos,
Nosotros estamos desnudos frente a Dios Todopoderoso, pero la gente está viendo otras cosas. Y el testimonio es tan determinante que puede incluso acercar a muchas más personas, pero también puede alejar a otras personas. Usted me dirá, hermano, pero lo que Dios tiene para sí, nadie se lo va a quitar, correcto. Pero muchas veces el testimonio que tenemos no es el más idóneo. El pueblo judío había tenido un testimonio bastante malo, había sido rebelde, había sido desobediente, pero en este punto el pueblo está teniendo unidad en cuanto a lo que busca y lo que debe de tener. Entonces, aquí nos muestra que Yahvé, a través de Josué, demanda obediencia al pueblo. Y así como nosotros observamos este libro histórico, también debemos de entender que el Señor demanda obediencia nuestra. Esta no es doctrina, pero también tenemos que entender algo. Cuando decimos que tenemos fe, entonces esta fe puede ser operativa o puede ser una fe totalmente muerta. Decir que tengo fe no solamente significa venir a la congregación, significa vivir esa fe. Este pueblo había creído en cada una de las promesas que Yahvé le había dado y había seguido fielmente a uno de sus líderes, pero ahora había sido presentado otro líder, al cual tenían que continuar siguiendo de tal manera de que este era el medio que había entre obedecer a Yahvé y escucharlo para cada una de sus mandatos. Aquí hemos aprendido un principio muy importante. Al que cree en Dios, todo le es posible. Muchas personas dicen, pero mire, yo creí y no me fue bien. Pues déjeme decirle que el Señor recompensa tan, pero tan fielmente a cada uno de los que creen, que no merecemos lo que tenemos realmente. Pero a través de estos 3 capítulos también hemos visto algo importante. Cuando Dios solicita el servicio de algo y nosotros ponemos nuestra fe en ello, Él satisface nuestras necesidades. Tanto así que muchos de nosotros no podemos quejarnos porque hemos pasado hambre, sino porque estamos obligados a tener dieta. Entonces, aquí nos hace un llamado a través de estos 3 capítulos. Tengamos fe. Tengamos la fe en la obra y sobre todo tengamos fe en cada una de las promesas, que en lo que Dios ha dicho, Dios lo cumple. Amén. Vayamos al capítulo 4. En este contexto habíamos venido estudiando estos puntos. Vamos a leer del capítulo 4, versículo 1 al 3. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Nuevamente vemos al comandante en jefe dando las órdenes a su siervo Josué, y este en obediencia actuando tal como le había solicitado. Ante esa obediencia de Josué nosotros podemos ver que durante todo el tiempo que el pueblo anduvo en su peregrinar, siempre fue por desobediente. Pero al mismo tiempo hemos aprendido que estas tribus estaban comprometidas a lograr el anhelo de la tierra prometida. Tanto así
que en el capítulo 1, versículo 18, dice, ¿qué pasaría si uno de ustedes no obedece? Y ellos mismos dicen que muera. Y yo me preguntaba y dije, ¿qué sucedería si el Señor en este tiempo nos dijera, si no obedeces tendrás un castigo? Entendemos que el Dios de pacto con el que estaban tratando aquí estaba obrando condicionalmente. Si ellos creían, iban a tener la tierra prometida. Y ya lo habíamos estudiado anteriormente. Muchos de ellos dijeron, no, hay gigantes y eso es imposible de vencer. El Señor no les permitió llegar a tierra prometida. Pero los dos y la generación que estaba pasando el río, estos no tenían ese compromiso, ni mucho menos esa percepción. Entonces, había un compromiso real de seguir fielmente las órdenes de Josué para poder hacer conforme a lo que Yahvé estaba queriendo demostrar. Anteriormente también vimos que Josué había recibido instrucciones de ser valiente y esforzado, y no era para menos. Él tenía que ser valiente para enfrentar por fe aquellas promesas que Yahvé ya le había dado a este pueblo. Tenía que tener valentía ante un pueblo rebelde, pero sobre todo el pueblo escogido de Dios. Y debía ser valiente porque debía dirigir el pueblo con temor y temblor, porque estaba recibiendo las instrucciones de manera directa del Señor. Aquí en estos versículos vemos órdenes claras, unas órdenes donde el Señor dice, básicamente, tomar del pueblo 12 hombres. Estos 12 hombres ya habían sido elegidos anteriormente. Y me preguntaba cuando leía estos versículos, ¿qué pudo haber tomado como referencia Josué para elegir estos 12 hombres? Porque no estamos hablando solamente de ellos, sino de una muchedumbre, de un pueblo que estaba a la expectativa de lo que Josué iba a hacer, confiando en que tenía la dirección correcta. La representación de las tribus estaba garantizando la unidad y la participación de cada una de ellas, pero al mismo tiempo estaba mostrando el liderato de uno de cada tribu para poder hacer conforme a la voluntad de Yahvé. Y le dice en el versículo 3, y tomadles, diciendo, tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras. ¿Por qué habrá elegido mi Señor dar esta orden? Porque estaba abriendo el río y los sacerdotes habían quedado en un lugar seco. El pueblo había pasado por ese lugar, pero al mismo tiempo estas 12 piedras tenían una representación importante. Y el Señor les dice, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Algunos dirán, ¿y por qué 12 piedras? Pero cuando entramos a la representación de la numerología podemos encontrar algunos pastores, predicadores manifestando algunas de las verdades. Pero estas solamente son explicaciones que el ser humano trata de dar. ¿Cuál era la intención de las 12 piedras? Porque cada una de las piedras representaba a los 12 discípulos o los 12 representantes de cada una de las tribus. Pero al mismo tiempo esto demostraba un número de soberanía. Yo me fui un poquito más allá y la palabra 12 aparece representada 187 veces en la Biblia. 22 de ellas están en Apocalipsis.
y representa la perfección de la eternidad. El Señor estaba creando a través de estas 12 piedras o a través de este mandato una forma de dejar algo visible para que el pueblo pudiese tener el recordatorio de lo que Él había hecho. Usted me dirá, pero tenían a Josué. Sí, pero a diferencia de nosotros, este pueblo estaba acostumbrado a hacer edificaciones para poder ilustrar lo que Yahvé estaba haciendo. Y de esa manera, esto constituía un lugar para ellos recordar y dar como herencia a sus hijos esa mención de lo que Él estaba haciendo. El propósito principal de ese monumento era recordar la obra, y no solamente eso, sino transmitirla. Y vemos que en la Biblia existen algunos aspectos acerca de esto. Vayamos a 1 de Samuel capítulo 7, versículo 12. 1 de Samuel 7, 12. Y dice el versículo 12: tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Qué estaba recordando en este contexto Samuel? ¿O qué estaba recordando Jacob? Que Yahvé había mostrado y les había evidenciado lo que Él les había prometido. Entonces, vemos también que Yahvé, a través de esta obra, había vencido a los filisteos y les había dado la victoria. Entonces, ahí básicamente estaban utilizando el símbolo de la piedra, que más adelante nosotros podemos observar que Cristo constituye la roca que los demás edificadores desperdiciaron o dieron por mala. Cristo es la roca verdadera, pero aquí estaba representando un símbolo. ¿Qué más podemos destacar de estos versículos? Que había una obediencia y sobre todo la unidad entre el pueblo judío, una obediencia de la cual ahora nosotros muy pocas veces tenemos. Hoy por hoy no podemos decir que somos obedientes. Usted me dirá, pero está diciendo que el pueblo judío era obediente. En este momento estaba obedeciendo el liderato de Josué. Si nosotros vemos en gran magnitud la vida del pueblo, entonces podemos decir otra cosa, pero estamos hablando del contexto en el que estamos en este momento. Yo me preguntaba cuando veía, si el Señor demanda obediencia, ¿por qué realmente nosotros no somos obedientes? ¿Por qué en vez de ser obedientes fielmente a lo que Él llama, solamente obedecemos a medias? Pero decía, y la obediencia media es igual a desobediencia. Muchas veces juzgamos a Israel como pueblo desobediente, pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nuestras actitudes? ¿Qué de nuestra vida? Josué nos está mostrando aquí la unidad y la obediencia que el pueblo estaba teniendo. Ahora ya había una estructura hacia la cual la gente tenía que ver sin perder de vista, óigase bien, que la obra la había hecho el Señor, porque aquí es donde surge el problema. Algunas iglesias crean monumentos, crean lo que típicamente en El Salvador se llama una ermita, pero lo hacen para tener la gente ahí en el lugar, pero no por
la obra que Dios ha hecho. Y digo no por la obra, porque esta gente está probablemente adorando una imagen y no al verdadero Dios. Porque esta gente al final lo que está haciendo es idolatrando a alguien, pero dejando a un lado lo que el Señor ha hecho por sus vidas. Entonces, aquí Josué, aunque estamos viendo un libro histórico, destaca la unidad y la obediencia de estos versículos. Versículo del 4 al 7. Entonces, Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que todo esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Aquí vemos el propósito. El Señor había dado órdenes y ahora, después de que Josué recibe la instrucción, Él efectúa, Él actúa sobre esas obras. Ahora tenían que ejecutarlas. Y el Señor dice que es para que cuando les pregunten mañana, sepan qué decirles. Y yo me preguntaba, ¿hace usted un memorial para que sus hijos sepan cómo Dios le ha bendecido? ¿Hace usted ese recordatorio? No le estoy preguntando si usted tiene una edificación de rocas, porque perderíamos el sentido de la veracidad. Le estoy preguntando si el pueblo judío estaba comprometido con transmitir de generación en generación las proezas del Señor, no estaríamos más comprometidos nosotros en decir a nuestros hijos lo que Dios ha venido haciendo. Ahora, ¿qué podemos aprender? Nuestros hijos necesitan saber lo que Dios hace en nuestra vida. En el día a día nosotros podemos darnos cuenta que Dios nos libra de muchas cosas. A veces ni nos damos cuenta de las cosas que el Señor nos está librando. Algunas las pasamos desapercibidas y en otras, en defecto, decimos: por suerte me salvé. Pero la suerte no es esa. Lo que se manifiesta en nuestra vida es la voluntad de Dios. Estas piedras iban a manifestar un testimonio de fe y de poder del Señor mostrado a este pueblo por haber hecho la obra de pasar. Pero al mismo tiempo, el pueblo no tenía que verle simplemente como una edificación, sino como la obra real de lo que Yahvé había hecho. Y de esto surge la pregunta: ¿debemos hacer memoriales de este tipo nosotros? No. Las órdenes, ¿para quién habían sido dadas? Para Israel. Entonces, aquí también aprendemos que lo que nosotros podemos ver allá afuera no es para ese tiempo, no es para este tiempo. Y usted me dirá: pero ¿qué si yo tengo un altarcito en la casa? Pues déjeme decirle que usted está desviando su atención de lo que pueda tener en su casa hacia quien merece la honra y la gloria, que es el Todopoderoso. Porque alguien podrá decir: no, pero no daño a nadie. Sí, pero usted está perdiendo y está dejando de ver el blanco perfecto que es el Señor. Los memoriales para este tiempo o las edificaciones no tienen sentido. Esto es como que nosotros viniéramos a la congregación
y vemos que el templo está cerrado y nos pongamos a adorar el templo. ¿Qué sentido tendría? Cuando hemos entendido que nosotros somos templo y morada de Dios, en donde usted esté, usted está en el templo. En donde usted esté, tiene la obligación de adorar a Dios tal como Él se lo merece. Ahora, aquí vemos que con fe y confianza en Dios, Él nos dará el poder para vencer y obtener lo que se pueda, lo que la vida tenga. Pero aquí podemos aprender un punto también muy importante. La fe causa que el poder de Dios obre en nosotros y a través de nosotros. ¿Cómo así, hermano? Josué creyó en lo que Yahvé le dijo acerca de la tierra prometida. Y le dijo: esta tierra es de ustedes. Y como él lo creyó, junto a Caleb, no vieron las dificultades que habían por llegar a ella. Y nosotros podemos enumerar diferentes dificultades. Había un río que les separaba. Y que en este contexto el río se desbordaba. Habían gigantes que probablemente surgió en la mente de aquellos: qué difícil va a ser luchar con gigantes, ¿verdad? Pero ellos no vieron las dificultades, sino que sus ojos estuvieron puestos siempre sobre la promesa de lo que Yahvé había dicho. Les iba a dar una tierra. Entonces, ¿qué sucede? Josué toma poder de esa fe, pero al mismo tiempo Dios obra en él, pidiéndole obediencia y valentía. Y él se convierte en el líder que el pueblo judío necesitaba. Ya Moisés no estaba. Y el pueblo, a partir de su condición, difícilmente podía escuchar la voz de Yahvé. Necesitaba a alguien que lo representara, porque en acontecimientos anteriores siempre dijo: ve tú, Moisés, vaya a ser de que a nosotros nos pase algo. Él estaba usando un medio. Y la Biblia nos enseña que han habido muchas cosas que han servido de medios, y que la fe tiene una característica particular de hacer posible aquello que es imposible. ¿Cómo así, hermanos? Denme testimonio. Bueno, veamos algunos ejemplos. La mujer del flujo de sangre. ¿Qué hizo esta mujer? Tuvo fe, creyó que con tocar el borde del manto del Señor, ella iba a estar sana. Y esto, hermano, ¿no nos parece que es fe? Esta es la fe que obra. Otro ejemplo, el paralítico de Betesda. Este hombre, en sus posibilidades, no estaba a llegar al estanque. Pero le dijo: ¿quieres? Pero ¿y cómo, pues? Y ahí entra la parte de nuestra humana. El Señor nos dice: ¿quieres? Y nosotros: ¿y cómo, pues? No, si es que Él te lo está ofertando, Él te lo está dando. No te está preguntando, te lo está regalando. Otro ejemplo, la hija del centurión. Este hombre, aunque tenía una condición de autoridad, llegó al Señor y le dijo: no es necesario que tú vayas hasta allá, solo con que digas que mi hija está sana, eso sucede. La suegra de Pedro, imaginemos, porque si poníamos como ejemplo a la suegra de Pedro, la gente podría decir: ay, ¿cómo no le iba a hacer el favor si era de su discípulo? Pero la mujer no tenía nada que ver, pero tuvo fe. Entonces, aquí nosotros podemos ver, tal como Santiago dice, que debemos de tener una fe que actúe, una fe en la cual esté puesta nuestra esperanza.
Y no hay mejor fe o mejor objeto en el cual podamos tener fe que en nuestro Señor Jesucristo, a quien le fue dado toda la honra, la gloria y el poder, y todo fue hecho para Él y por Él. Versículos 8 y 9. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Estos versículos nos muestran el continuar de la obra y las órdenes que el Señor había dado. El Señor había dicho que había que tener esa obediencia, y ahora hace que Josué construya un monumento más. Un monumento que determina que ahora habían dos, uno en el medio y otro donde ellos iban a acampar. Y como estamos tratando de ver algunas de las enseñanzas que este libro nos puede dejar, continuamos destacando la obediencia del Señor y sobre todo la convicción que este pueblo estaba mostrando para dar a conocer lo que Yahvé quería dar a entender. Y esta edificación había mostrado y conmemorado lo que Yahvé realmente estaba queriendo hacer notar a los hijos de Israel. Dentro de mi mente pasaban algunas ilustraciones y decía qué tipo de roca pudieron haber llevado. Y me fui a buscar algunas expresiones, pero la palabra es stone en inglés, que no habla de piedra pequeña, sino rocas grandes, que era la manifestación hacia la cual él dijo: cárguenlas y llévenlas. ¿Por qué traigo a mención esto? Porque este pueblo tenía que ver aquello para poder tener la convicción y la creencia de lo que sucedía. Sin embargo, en este contexto, nosotros podemos ver que era tan importante dejar algo como evidencia de las proezas de Dios. Ahora ya no es necesario. Usted es una de las proezas que Dios ha hecho. Yo soy una de esas proezas. Estábamos perdidos en un mundo en el cual íbamos camino al infierno, pero el Señor le plació enrumbar de otra manera nuestras vidas y con ello hacernos pasar el Jordán en seco. Porque aquí podemos tomar como ilustración eso. Nosotros estábamos al otro lado, no teníamos nada. Estábamos con el anhelo de llegar a la presencia del Señor, pero a este lado del río no había forma de cruzar. Pero mi Señor, a través de su muerte en la cruz, hizo posible eso. Y la obra que Él hizo es la que nos sostiene y la que nos mantiene en este tiempo. Esa es la única obra con la cual nosotros podemos dar honra y gloria al Señor. Hasta aquí hemos estudiado la obediencia de este pueblo, la fidelidad a las órdenes de Yahvé. Vemos un líder que no solamente recibe las órdenes, sino que las da inmediatamente para que éstas puedan ser efectuadas. Versículo del 10 al 13. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pasaron en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué.
y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová, y los sacerdotes en presencia del pueblo, también los hijos de Rubén y los hijos de Gad, y la media tribu de Manasés, pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó, delante de Jehová. Algunas veces nuestra imaginación se queda corta. ¿Qué impacto y qué emoción debió haber causado ver aquel río suspendido y el pueblo caminando sobre el afluente de ese río en seco? A veces lo vemos como puntos históricos. De hecho, sí son históricos, pero son una verdad. ¿Existe el río Jordán? Sí existe. ¿Existen algunos de los monumentos que el pueblo judío creó para honrar a Dios por lo que había hecho? Sí existen. Aquí podemos observar que los sacerdotes esperaron a que pasaran todos para realizar lo que él había dicho. Pero es que el arca simbolizaba la presencia del Señor, y no solamente eso, sino que representaba para ellos la presencia de Dios en medio de ellos. Pero aquí en estos versículos destaca algo muy importante: la participación de la media tribu de Manasés, los de Rubén y de Gad. Estos no tenían, ¿cómo diría? O tenían la opción de haber dicho: no, ya tenemos nuestra tierra, pero le habían prometido algo a Moisés. Pero la promesa que había sido a Moisés no solamente era para Moisés, sino también para Yahvé. El Señor les había manifestado que les iba a dar una tierra. Pero al igual que estas 2 tribus y media, estos vieron sus propios intereses y no lo que la promesa del Señor había dado. Si el Señor hubiese tenido como promesa darles un lado del Jordán, Él lo hubiera externado, Él se los hubiera dicho, pero su promesa estaba sentada al otro lado. Pero estos, ante la insistencia con Moisés, Moisés les dice: está bien, pueden quedarse. Esto nos muestra la fidelidad que ellos tenían ante su palabra. Y yo decía, cuánta sabiduría el Señor nos regala cuando nos dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. No tenemos necesidad de andar jurando por nada ni por nadie. Pero estos habían prometido a Moisés que iban y estaban ahí. Destaca que eran más o menos 40,000 hombres. Y alguien podría decir: no, entonces tenían como ganar la batalla. Pero en el capítulo anterior vimos que habían varias tribus en la tierra prometida. Habían varios pueblos, habían pueblos aguerridos. Pero el Señor ya había actuado incluso antes de que estos realmente cruzaran el río. Él ya había puesto en el corazón de aquel pueblo el temor de las obras que Dios había hecho. Y eso es lo importante. Aquí lo importante no es la cantidad de ejército que llevaba, sino quién iba a luchar por este ejército. Y la lucha no la iban a llevar los 40,000, lo iba a llevar el Señor. Él iba a ser la lucha principal. Aunque numéricamente eran muchos, no eran ellos los que iban a luchar. No eran ellos los que iban a determinar si la tierra era o no poseída por ellos, sino
la fidelidad de Yahvé mostrada a través de todo lo que estaba haciendo. Ya los había sacado de donde estaba y los había llevado hasta la orilla del río. Les había abierto un río para que cruzaran en seco hacia el otro lado. Había puesto en el corazón de Jericó el temor de aquel pueblo aguerrido que tenía un Dios todopoderoso, el Dios de los ejércitos. Muchas veces, cuando nos vamos a enfrentar a diferentes situaciones, y estas son difíciles, creemos que en nuestras fuerzas podemos vencer, pero ese es nuestro peor error. No somos nosotros los fuertes. Este pueblo podía haber estado confiado en que iba con 40,000 hombres, pero antes de verse como 40,000 hombres, se vio representado por el Dios Todopoderoso. El mismo Dios que prometió a este pueblo una tierra prometida es el mismo Dios en el cual nosotros hemos confiado y nos ha prometido: no te dejaré ni te desampararé. No sé cuáles sean las dificultades que estemos pasando, no sé cuán difícil sea la situación, pero día a día debemos descansar en las promesas de Dios y creer que lo que realmente el Señor quiere es mejor para nuestra vida. Josué había sido obediente hasta este punto, y la obediencia trae aspectos muy importantes en la vida del creyente. Versículo 14. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Tal como lo había prometido, Yahvé ahora estaba haciendo grande a Josué. Lo estaba enalteciendo. ¿Para qué? Para que el pueblo tuviera respeto sobre él. Y esto lo podemos llamar el resultado de la fe. Josué creyó que lo que Yahvé le había dicho era verdad y fue en pos de ello. Ahora el Señor lo estaba engrandeciendo. Y aunque el versículo dice los ojos de Israel y le temieron, no está hablando de temor, de miedo, sino de respeto, porque ellos mismos le dijeron: si Yahvé está contigo, nosotros estamos contigo. Ellos habían observado hasta este punto lo que realmente Josué estaba haciendo. Tal como en este tiempo, usted observa cada vez que cada uno de nosotros nos paramos aquí y determina si vivimos esas promesas o solamente nos paramos para darlas a conocer porque el Señor así lo quiere. Versículo 15 al 18. Luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. ¡Wow! Cuando nosotros estábamos pequeños había una cuneta de una mitad de un tubo, y cuando llovía acostumbrábamos meter todo nuestro cuerpo en la cuneta para hacernos nosotros en forma de presa, y poníamos algunos objetos alrededor y nos levantábamos para ver cómo el agua se llevaba los objetos. Yo me quedé pensando y dije: esta gente pasó y tenía paredes de agua. Una vez los sacerdotes pasaron, el agua continuó. ¿Qué impacto pudo haber causado esto? Pero esto solo nos muestra algunos principios importantes.
Dios honra la fe puesta en él. Cuando el arca salió del río, el río siguió su cauce normal. Algunas personas dirán que estos estaban obedeciendo porque estaban viéndolo. Y cuando se ve, se cree. Pues déjenme decirles, no. Estos ya habían creído antes. Tal fue el punto que había obediencia en ellos. Probablemente los cananeos dijeron, estos van a tener que esperar a saber cuánto tiempo para que el río realmente baje, porque estaba desbordado incluso. Pero el poder del Señor estaba para sujetar todo cuanto había a su alrededor. El río era simplemente un medio para que ellos pudieran visualizar el poder y la magnificencia del Señor. El pueblo cananeo no esperaba eso, pero el impacto que esto causa nos muestra a nosotros que no tenemos un Dios muerto ni un Dios inútil, sino un Dios todopoderoso, un Dios que entiende cada una de las debilidades del ser humano. Usted podrá pensar, pero pudieron haber pasado nadando. Mucha gente podría decir eso. Sí, pero ¿qué representación tendría del poder de Dios que ellos pasaran nadando? Ninguna. El poder de Dios iba a ser manifiesto cuando pasaran en seco por aquel río. Cuando el arca del pacto, los pies de los sacerdotes tocaron el agua, pues todo se detuvo. Porque la presencia de Dios estaba ahí con ellos. Los sacerdotes incluso pudieron haber dicho, pero esa es la convicción. ¿Cuántas veces nosotros se nos han dado promesas y decimos, pues sí, pero estoy amolado, estoy mal? ¿Por qué? Porque nuestra fe no es la suficientemente tan certera como para poder ver que Dios es el que obra, no nosotros. Este pueblo había recibido no solamente esa promesa, y hoy ya estaban al otro lado del Jordán. Ya había una edificación y una instrucción de enseñar a los hijos, porque estos iban a preguntar, ¿y estas piedras qué representan? Y habían sido instruidos acerca de lo que iban a enseñar. Pero aquí podemos ver un panorama totalmente diferente. Ya las aguas seguían su cauce normal. Ya las aguas no estaban estancadas. Y yo me preguntaba, ¿cuántas veces cada uno de nosotros, en medio de la dificultad, hemos visto la mano de Dios apartándonos y llevando nuestra vida sobre el cauce completo? Y hemos salido, así como este pueblo, intactos, secos y sobre todo victoriosos en el nombre del Todopoderoso. Muchísimas veces. Yo no sé ustedes, pero yo puedo decir que el Señor ha obrado. Y usted me va a decir, pero es que a usted le ha ido bien. Bueno, yo no sé qué es bien para usted, pero sí le puedo decir que lo que Dios ha hecho, lo ha hecho con un propósito. Y entiendo que ese propósito, como su palabra lo dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Yo no sé cuál sea el bien suyo, pero sí sé que si usted es un hijo de Dios, lo que Dios hace para su vida es lo mejor. Aun cuando eso fuese muerte, sería lo mejor. ¿De qué nos apartará el Señor? No lo sé. Versículo 19. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Según algunos entendidos, esto corresponde a los meses de marzo y abril.
Algunas versiones manejan esto de manera diferente, pero anda más o menos en el contexto del mes de marzo y abril. Ahora el pueblo subió del Jordán y ahora van a acampar. Veamos el versículo 20 al 24. Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres y dijeren qué significan estas piedras, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por el Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasáramos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Ahora este monumento estaba representando esa victoria del pueblo, la victoria que Yahvé le había dado, la victoria de que esto constituía la obra perfecta de Dios. Y no solamente eso, sino que al mismo tiempo les estaba mostrando su gracia y su misericordia. Les había prometido una tierra y los había llevado a esta tierra. Los había salvado del paso del río. Pero no solamente eso, sino que además de eso, ellos tenían el compromiso de seguir instruyendo a las nuevas generaciones. Compromiso que no cambia aún en nuestro tiempo. No debemos de cansarnos de darle testimonio a las demás personas de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Para algunos, Dios nos convirtió el agua en vino. Para algunos convirtió nuestras sinvergüenzadas en bendición. Para otros, nuestro paso por el mundo ha sido de bendición para otros. Y esto nos muestra que los propósitos de Dios, tanto para su pueblo como para su iglesia, son lo mejor. Este pueblo estaba llamado no solamente a mostrar a través de un memorial o a través de un ritual todas las proezas que el Señor había hecho, sino que también estaba mandado a mantenerlas, a creerlas, no viendo las rocas como tales, sino viendo la obra que el Señor había hecho. Ahora, Josué y Caleb podían dar el testimonio de haber visto dos acciones diferentes. Una, el mar Rojo totalmente abierto para que el pueblo pasara. Dos, el Jordán suspendido en paredes de agua y ellos pasaron en seco. La manifestación de Yahvé estaba siendo efectivo hasta este momento, porque Dios promete cada una de las cosas y las cumple, porque el Dios en el cual hemos confiado no es el Dios que mucha gente tiene colgado en una pared, sino el Dios vivo, el Dios que un día vio la imposibilidad del ser humano por llegar a la salvación, el Dios que dijo: mis hijos, aunque fue mi creación, no pueden salvarse a sí mismos, necesitan un Salvador, y envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz como pago por cada uno de nuestros pecados, y fue sepultado, y 3 días después, como símbolo de victoria, resucitó. Y para todo aquel que nos ve por internet y cree en esa obra, es salvo. Y si pone su fe en el Señor, Él ya tiene no solamente un pie, sino todo el cuerpo en la tierra prometida, no en Canaán, sino en la gloria eterna del Todopoderoso. Amén. Vamos a quedarnos hasta aquí y nos despedimos en palabras de oración.
Soberano y eterno Padre,